alabanza. Que Dios nos bendiga, iglesia. Buenos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. No sé quiénes han traído una mente dispuesta a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Jeremías capítulo 2, versículos del 13 al 19. Vamos a hablar en esta mañana de que Dios es la única fuente verdadera. Pueden haber varias fuentes, pero Dios es la única fuente verdadera y es la única fuente que no se seca, que no se agota. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Vamos a leer el pasaje, Jeremías capítulo 2, versículos del 13 al 19. Si lo tienen, por favor, díganme un fuerte amén. Leemos la escritura que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Padre, qué denuncia que el profeta hace al pueblo hace miles de años, que hoy podemos recrearla con el mismo sentir de los creyentes, sabiendo que vamos directo a la ruina cuando te dejamos y sabiendo que se va a acabar esa fuente inagotable. Esta mañana, Dios, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra nos hable a nosotros para que podamos saber y entender que la única fuente de agua viva eres tú. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos y hermanas. Hay una frase que quiero que usted pueda comprender en el texto. Una palabra que va a mencionar el profeta y que lo vamos a ver a lo largo de todo el sermón. Y es que Dios se presenta como una fuente de la cual sale agua, y esa agua, ¿cómo es? Dice el texto: agua viva, agua de vida eterna, agua inagotable. Eso es Dios. Es una figura que era muy conocida en esta época. Y lo que quería decir es que en Él siempre habrá vida, en Él siempre habrá una manera de saciar a aquel que lo necesita.
Notarán ustedes que tanto en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, Jesús se les va a presentar a sus discípulos como la fuente de agua viva. Juan capítulo 8 creo que es el texto, o si no mal recuerdo, pero es el Evangelio de Juan en el que Jesús también se va a presentar como la fuente de agua viva. El que tenga sed, dice Jesús, venga a mí. Y todo el que esté sediento, venga a mí. Entonces, de manera introductoria, lo que quisiera que ustedes fijaran en su mente es la imagen de Dios como la fuente principal, la fuente prioritaria para que el pueblo pueda ser bendecido, para que el pueblo pueda ser prosperado y para que el pueblo tenga vida. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Ahora, el profeta va a denunciar dos cosas. Si ustedes pueden ver, versículo 13, dice literalmente el profeta Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal que hizo el pueblo de Israel fue, número uno, ¿qué dice ahí el texto? Me dejaron a mí. Y él se describe que ¿quién es él? La fuente de agua viva. Ese es el primer mal. El haber dejado de confiar en Dios. Y por ejemplo en el Antiguo Testamento ellos comenzaron a hacer alianzas con Egipto, con Asiria o con otros pueblos que les garantizaba, por lo menos visualmente, el que ellos no fuesen derrotados por cualquier enemigo que se les presentara. Cuando habla el Señor, me dejaron a mí, esa es la misma voz que también en el siglo XXI resuena en nuestros oídos. Dejar a Dios. Dejar a Dios, amados hermanos, es lo peor que le puede pasar a una persona. Y usted puede tener las justificaciones, usted puede tener las excusas que quiera, pero por lo que más quiera usted, que no se le pase por la mente dejar a Dios. Dios es la única garantía que tenemos de amanecer cada día. Dios es la única garantía que tenemos de tener salud. Dios es la única garantía que tenemos de que no nos pase nada malo. Por eso dice el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El día que yo dejo a Dios, mire las consecuencias que se tienen. Versículo 14. ¿Qué dice el 14 de Jeremías capítulo 2? ¿Es Israel siervo? Número uno. ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y va a usar una metáfora y va a decir: inclusive los cachorros de león rugieron contra él. Alzaron su voz, asolaron su tierra, quemaron sus ciudades y están sin morador. Aún los pueblos más insignificantes para la época, como Memphis y Tafnes, te quebrantaron la coronilla. Versículo 17, quiero que lo lea y lo subraye. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y es aquí donde el Señor quiere que nosotros meditemos, iglesia. Yo quiero que usted pueda evaluar esta mañana cómo en nuestra vida nos ha pasado factura el hecho de haber dejado al Señor. Él
dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él planteó un camino para todos nosotros, pero nosotros nos alejamos de ese camino. Y usted puede comenzar a hacer un examen, una autoevaluación y ver las consecuencias que nos ha traído a lo largo de los años el habernos apartado de Dios. Dice Romanos: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué no examina en este momento qué cosas le ha traído el apartarse de Dios? ¿Qué cosas? ¿Qué problemas usted no tendría si no se hubiese apartado de Dios? ¿O qué consecuencias hoy nuestros hijos están pagándolas porque nosotros nos apartamos de Dios? En ningún momento Dios tenía preparado para el pueblo israelita que fuesen esclavos, que fuesen presa, o que sus ciudades fuesen incendiadas y se quedaran sin morador. Eso no fue lo que Dios le prometió a Israel. Dios le promete a Israel en Egipto sacarlo de la esclavitud y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios se los cumplió. Dios les dijo: aquí está la tierra, tierra llena de uvas, tierra llena de bendiciones. Cuando van los exploradores a ver la tierra, se dan cuenta lo inmenso que es. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Se apartaron de Dios. Y por haberse apartado, perdieron la tierra prometida, y ahora ellos están pagando las consecuencias de haberse apartado de Dios. Consecuencias que las vivimos nosotros, consecuencias que las viven nuestros hijos, consecuencias que las estamos viviendo en carne propia, el hecho de habernos apartado de Dios. Esta mañana hay mucha gente que puede ni siquiera pensar, sino que simplemente con acciones, con decisiones, hemos ido apartándonos de Dios. Y quiero decirle que el Señor esta mañana nos dice: estar lejos de mí solo te va a traer esclavitud, solo te va a traer pobreza, solo te va a traer tristeza, porque la única fuente de agua viva es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo, el segundo pecado, el primer pecado es haberse apartado de Él. El segundo pecado, versículo 18. Ahora pues, le dice el profeta al pueblo: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para que qué dice? ¿Para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. Hay un libro que yo estoy leyendo que el autor está planteando los partidos políticos a los cuales pertenecían las clases israelitas. Habían partidos políticos pro Egipto y habían partidos políticos pro Asiria. Es decir, que dentro de Israel había una corriente que seguía a Egipto y otra corriente que seguía a Asiria. Pero el punto que está denunciando Jeremías es: han dejado de confiar en Dios y ahora su confianza la tienen puesta en el faraón, o su confianza la tienen puesta en el rey de Asiria. Cuando uno deja de confiar en Dios, póngame atención a esto, cuando uno deja de seguir a Dios, ojo a esto, iglesia, no es que se quede de manera neutra, no, es que usted deja de seguir a Dios
pero usted lo sustituye por otra imagen. Le voy a poner un ejemplo. Mucha gente está fielmente siguiendo al Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Pero de repente lo deja de seguir. ¿Por qué lo dejó de seguir? Porque está siguiendo a... Hay algunos que dejamos de seguir al Señor por estar siguiendo el dinero. Y mucha gente, por ejemplo, dice, no, yo el domingo voy a ir a hacerme unos 20 pesos, unos 30 pesos, porque hay que trabajar, uno tiene que rebuscarse. Entonces, usted ya no tiene su confianza en Dios, sino que su confianza la tiene en el dinero y en el trabajo. Otros dejan de seguir al Señor y se van siguiendo a un hombre. Y dicen, no, es que lo que pasa que, pues sí, yo tengo que dedicarle tiempo a... Otros se van siguiendo a una mujer y dicen, bueno, yo tengo que dedicarle tiempo a ella. Entonces, no sé si me entiende usted la idea. Dejamos de seguir a Dios, pero a la vez que dejamos de seguirlo, estamos siguiendo otras cosas. En el caso de este pueblo concretamente, comenzó a seguir un grupo a los egipcios y otro grupo comenzó a seguir a los asirios. Este fue el pecado. Comenzar a beber del agua del Nilo por el parte de Egipto y comenzar a beber agua del Éufrates de Asiria. ¿De qué agua estamos viviendo nosotros? Quiero decirle de que aunque el imperio egipcio fue muy poderoso, duró varias centenas de años, pero el imperio egipcio cayó. Asiria, quien fue uno de los imperios más sanguinarios, al igual que los demás imperios, todos los imperios han sido sanguinarios, y fue poderoso, pero también Asiria cayó. Estoy queriendo decirle, amados hermanos, que el agua que estamos bebiendo, que no es Dios, por un momento nos puede saciar, pero va a llegar un momento que se va a quedar seco. Y cuando usted bebe de Dios, usted debe de tener la seguridad que esa es una fuente de agua que nunca se seca, sino que esa agua siempre salta para vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, solamente estamos en la introducción. Jeremías va a plantear, me dejan a mí y se van a buscar otras aguas, sabiendo que la única fuente verdadera, ¿quién es, iglesia? Dios. De repente usted se puede ir con otras aguas y comenzar a tener prosperidad en un negocio. Me está yendo bien, tengo lo que necesito. Incluso hasta hay quienes somos tan atrevidos y decimos, Dios me está bendiciendo tanto. No, Dios, no le llames bendición a aquello que te aleja de Dios. Esto es importante. Por muy próspero que usted piense que está, por mucha economía que usted piensa que tenga, si esa economía me está alejando de Dios, entonces eso no es bendición. La bendición es todo aquello que, a pesar de que Dios me dé, que Dios me sane, que Dios me prospere, yo, en lugar de alejarme de Él, estoy cada día más cerca de Él. ¿Se entiende eso, iglesia? Porque a veces nosotros nos confundimos con estas fuentes. Creemos que estas fuentes van a ser eternas, creemos que estas fuentes van a ser para siempre, y el texto bíblico lo está diciendo. La fuente de Asiria, la fuente de Egipto, cualquier otra fuente que no sea Dios, esa se seca y se agota. Y ese es el pecado que cometemos, apartarnos de la verdadera fuente por ir a ver otras fuentes.
¿Qué pasó con su negocio? Le decía yo a un hermano hace unos años. Fíjese que lastimosamente en la pandemia quebró. Pero si usted era próspero, si usted tenía clientela, él no solo tenía clientela aquí en El Salvador, sino que también en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica. Y siempre pasaba ocupado, y siempre pasaba con dinero, y siempre pasaba con esto, y pasaba. ¿Y qué pasó? Esa fuente se acabó. Se acabó. Se puede acabar la fuente que tenemos, pero si nosotros tenemos la fuente verdadera, puede pasar lo que pase, amados hermanos, pero esa fuente siempre va a brotar agua de vida eterna y de bendición para nosotros. Por otro lado, siempre hablando de la figura fuente, porque eso es lo que va a plantear el sermón esta mañana. Nosotros en el lenguaje castellano tenemos fuentes. Tenemos fuente de donde nos alimentamos. Tenemos la pregunta que quiero hacer esta mañana es: ¿dónde está la fuente de su alegría? ¿Dónde está la fuente de su paz? ¿Dónde está la fuente de su economía? ¿Dónde está la fuente de su salud? ¿Dónde está la fuente de su estabilidad? Ese es el punto que vamos a detallar esta mañana. ¿Dónde está esa fuente? La fuente de mi alegría son mis hijos. Está bien que sus hijos sean la fuente de su alegría, pero ¿y cuando estos muchachos crecen? Cuando estos muchachos comienzan a tomar decisiones inadecuadas, cuando estos muchachos comienzan a andar en pasos que no son los adecuados, ¿en qué se convierte esa fuente que en un momento fue una fuente de alegría? ¿En qué se convierte? Una fuente de tristeza. Es decir, esa alegría se agota. ¿Dónde está la fuente de su alegría? Quizás la fuente de su alegría sea su esposo, su esposa, su pareja. Y si las cosas no salen bien, ¿en qué se va a convertir esa alegría? En tristeza, en dolor. O sea, el punto es que nosotros los seres humanos tenemos fuentes y queremos que esas fuentes humanas duren para siempre. Nada dura para siempre. Lo único que dura para siempre es el amor y la misericordia de Dios. ¿Dónde está la fuente de mi paz? ¿Qué es lo que a mí me da paz hoy por hoy? Lo que hoy le está dando humanamente paz, mañana le puede dar tristeza, o dolor, o amargura. Y usted hoy dice: qué barbaridad, esta es la peor decisión que he tomado. Sí, pero en un momento para usted esa fue una fuente de paz. ¿Cuál es la fuente de su economía? Puede cambiar de un momento a otro. ¿Cuál es la fuente de su salud? Hoy puede sentirse muy saludable y sentirse atlético. Sí, pero de la noche a la mañana su salud puede cambiar. Porque todo cambia. Veía a una persona hace unos días, una persona que yo lo conocí pesando quizás unas 240 libras. Y cuando lo veo, pesa unas 180. Pero usted nota cuando alguien ha bajado de peso porque se está alimentando bien y porque come y porque hace ejercicio, y nota cuando alguien ha bajado de peso por alguna enfermedad o alguna situación. Pues esta persona, la causa de su bajón de peso es porque le descubrieron azúcar en la sangre. O sea, y se ve demacrado, o sea, se ve con las ojeras, se ve así casi calavérico. Lo que quiero ilustrarle es: en un momento determinado la salud parecía muy buena, pero de un momento a otro hay un quebranto de salud. ¿Qué quiere decir eso, pastor?
Nada en este mundo es estable. El único que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos es Jehová nuestro Dios. Y lo que pretendo en esta mañana con mi sermón es que usted sepa que la única fuente verdadera es Dios. Si su fuente es Dios, nunca va a cambiar. Si su fuente es Dios de alegría, siempre va a tener alegría, porque Dios no cambia. Él está sentado en su trono. El problema es cuando yo confío en otras fuentes. El problema es cuando yo, como dice Jeremías, comienzo a cavar otras cisternas, creyendo que en esas cisternas siempre voy a tener agua. Se va a agotar. Quiero que vayamos a Génesis y vamos a ver el primer ejemplo. No sé si nos va a dar el tiempo para poder ver todos los ejemplos, pero si no, en el culto de las 10, que es el mismo sermón, vamos a estudiarlo. Génesis capítulo 16. Vamos a hablar de una mujer llamada Agar, una egipcia, una mujer que probablemente apartó su fe en los dioses egipcios por confiar en el Dios israelita, y llega al seno de la casa de Abraham, el patriarca, y al parecer todo está bien. Todo está bien porque ella tiene garantizada su comida, tiene garantizada su vivienda, y no solo eso, hoy también ha sido objeto de un acto jurídico que ya lo describía el código Hammurabi, que decía que se podía tomar una sierva de la casa porque la señora de la casa no podía tener hijos, pero que, decía el código Hammurabi, todos los hijos que tuviera una sierva iban a pertenecer a la esposa del patriarca Abraham. Pero por otro lado, el hecho de servir como un vientre de alquiler le garantizaba a ella su supervivencia, su lugar donde vivir y su alimentación. En otras palabras, Agar pues ya tiene la vida hecha. Ya está garantizado que como parte del plan que tiene Abraham y Sara, pues ella va a dar a luz y ella siempre va a estar allí en la casa del patriarca, y que no le va a faltar absolutamente nada. Es decir, Agar pone su confianza en la fuente que es Abraham y que es Sara. No tengo espacio para leer todo el pasaje, usted en su casa lo lee. Solo quiero leer del versículo 6 en adelante. ¿Ya lo tienen conmigo? Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. ¿Qué le dice Abraham a Sarai? Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ¿qué dice ahí, hermanos? Ella huyó de su presencia. Estamos hablando que es un golpe que cambia de la noche a la mañana. Ya se acabó la dadivosidad, se acabó la pleitesía con la que Sarai trata a Agar. Probablemente al principio que le planteó el plan de que le diera un hijo a Abraham, todo era amistad, todo era alegría, pero de un momento a otro todo esto cambia. Y después de tener su casa, una casa donde vivir, después de tener comida, después de tener digamos ciertos privilegios con respecto a otros criados que había ahí estaban en la casa de Abraham, dice acá
versículo 6, que como Sarai la afligía, ¿qué hizo ella? Huyó de su presencia. Se le agotó esa fuente. Se le acabó esa fuente que tenía. ¿Qué va a hacer una esclava en el desierto? Aparte de esto, desde la cultura, una mujer esclava, pues nadie iba a hacerle caso, nadie le iba a ayudar, nadie podía redimirla, y a ella solo le esperaba la muerte, porque la fuente de la cual ella dependía se le agotó, se le acabó. O sea, una mañana amaneció y reventó todo ahí con Sarai y le dijo: mira, yo ya no te aguanto, mira. Y ella tuvo que huir de su presencia, se acabó la fuente. Pero aquí aparece un versículo tan maravilloso. Y una vez más, la figura que va a aparecer en esa mujer que ya no tiene cómo poder mantenerse, dice el 7. Lo leen conmigo, por favor. Y la halló el ángel de Jehová. ¿Junto a dónde? A una fuente de agua. Y noten la frase: una fuente de agua, ¿a dónde? En el desierto. Yo no sé cuál es el desierto en el cual tú estás pasando hoy. Usted sabe que una cosa es tener un pozo dentro de la tierra. En un desierto pues es difícil. Pero ahí en ese desierto que tú tienes de salud, en ese desierto emocional que estás viviendo, sentimental, en ese desierto en el cual tú te sientes que te estás muriendo, Dios te va a aparecer. Y como Él es la única fuente verdadera, aunque haya sol y sequedad en todos lados, la fuente de vida eterna aparecerá para poder saciar tu necesidad. Y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Agar ya se daba por muerta. Agar ya se daba por desprovista. Toda su esperanza estaba en la fuente de Abraham y Sarai, y se le acabó. Quizás a ti ya no te ayude la persona que te mandaba dinero de Estados Unidos. Quizás a ti ya no te funciona el negocio que tienes y sientes que se ha agotado tu fuente, pero ahí en ese desierto te va a encontrar el Señor y te va a hacer que reconozcas que Él es la única fuente de agua que nunca se agota. Versículo 10, dele un fuerte aplauso. Le dijo también el ángel de Jehová. ¿Qué le dijo en el 10? Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Agar no sabía, imagínense ustedes, una mujer que es echada en el desierto y ella no sabía. Versículo 11. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael. ¿Por qué dice el texto? Porque Jehová ha oído tu aflicción. Iglesia, quizá tu familia no oiga tu aflicción. Quizás los hermanos de la iglesia no escuchemos tu aflicción. Quizás los conocidos tuyos, vecinos, no oigan tu aflicción. Pero hay un Dios eterno que Él sí oye la aflicción que estás pasando. Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué puede hacer una mujer que han echado o que ya no se siente bien ahí y se va al desierto y todavía tiene encinta, todavía tiene un niño dentro de su vientre? Se ha agotado la fuente. ¿Cuántas
mujeres que esta mañana nos visitan en un momento determinado de su vida, se les agotó la fuente de provisión. Que el hombre que las embarazó simplemente las dejó ahí y les dijo: ese niño no es mío, yo no quiero hacerme cargo, y no me interesa, y esto, y se quedaron así sin ninguna fuente. Pero ustedes pueden saber de que Dios escuchó su aflicción y hasta el día de hoy nunca les ha hecho falta nada. Luego aparece otra frase, versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, y que cómo le iba, o cómo le puso: tú eres el Dios que dice, iglesia, que ve. Ahora con un hijo, Agar ya no tiene la estabilidad de estar en la casa de Abraham. Ahora con un hijo solamente tiene necesidad. Y el punto es, hermanos, que la estabilidad que le podía dar a Abraham iba a ser momentánea. La estabilidad que le podía dar el patriarca no iba a ser perenne. Pero la estabilidad que le dio Dios: yo voy a hacer que tu descendencia sea multiplicada. Y por eso ella declara: tú eres el Dios que oye la aflicción y tú eres el Dios que ve. Hermanos, cuando Dios es la fuente, jamás te faltará el agua. Te pueden faltar los hombres, te pueden faltar las mujeres, te puede faltar la familia, te pueden faltar los hijos, pero si Dios es tu fuente, nada te va a faltar. Por eso dice el Salmo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tiene el hijo, capítulo 21 de Génesis. También no tengo el tiempo para poder verlo con ustedes. Cuando se le encuentra ahí en ese pozo que ya estudiamos en el 16, la hace que vuelva a la casa. Y se hace el acto jurídico en donde el código Hammurabi decía: bueno, el hijo va a ser de Sara. Cambió Dios el nombre de Sarai por Sara, y el hijo Ismael va a venir a ser parte de la familia de Abraham. Otra vez, una vez más, tiene una aparente estabilidad Agar. Otra vez viene a depender de la fuente que es la familia de Abraham. Pero también el código Hammurabi decía: sin embargo, dice el código Hammurabi en las leyes, que era un cuerpo jurídico del Medio Oriente, año 3000 antes de Cristo, era practicado por la mayor parte de la cultura semítica a la cual Abraham pertenece. Decía la cláusula: pero si cuando nace el hijo de una esclava, posteriormente a haber nacido, la señora de la casa tiene un hijo, fíjese lo que decía la cláusula: la familia está en el derecho de quitarle la paternidad al hijo de la esclava y dárselo al hijo de la pareja. Decía la cláusula: va a ser libre de ya no seguir, digamos, auspiciando a este hijo que había nacido, que no era un hijo de sangre. Y por eso en el capítulo 21 de Génesis, versículo 14, si lo tiene, dígame amén. Entonces, ¿qué dice? Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó el muchacho. ¿Y qué hizo Abraham? La despidió.
¿para cuántos días le puede servir un pan? ¿Y para cuántos días le puede servir un odre, que era una especie de cántaro pequeño de agua? ¿Cuánto le podía durar a Agar? ¿Un día? ¿2 días? Sigue diciendo el texto. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Versículo 15, perdón. Y le faltó el agua al odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz. ¿Y qué dice? Y lloró. Una vez más, a Agar se le ha secado la fuente. No tiene agua. ¿Cuántas fuentes se nos han secado a nosotros, hermanos? Y al igual que Agar, ella dice: yo voy a dejar aquí a mi hijo y no quiero ver cuando él muera de sed. Ya no tengo agua. Se acabó el agua que me dio. Abraham solo me dio un cantarito, y eso solo me ha servido para un día, para 2 días. El muchacho, que probablemente ya tenía sus 10 añitos, imagínese, ¿qué hace un niño cuando tiene necesidad? Llora. Y creo yo que no hay mayor dolor para un padre o para una madre que cuando un hijo le pide agua o le pide comida y usted no le puede dar. Y es así la circunstancia que se encuentra Agar, porque la fuente que ella tenía se le secó. Pero una vez más, el texto bíblico dice en el versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Están leyendo eso conmigo? Oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. 19. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué dice el texto? Ayúdeme a leer, por favor. Entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué dice? Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Iglesia, si esta noche se ha secado tu fuente, le vamos a pedir a Dios que abra nuestros ojos y que veamos la fuente que salta para vida eterna. Las fuentes se secan. Solo tengo el primer punto y ya se me fue el tiempo, pero quiero que vayan al Salmo 87, versículo 7. Salmo 87, 7. Por si acaso usted y yo tenemos otras fuentes. Salmo 87, 7. ¿Ya lo tiene? Dice el pasaje: y cantores y tañedores en ella dirán. ¿Qué dirán? Todas mis fuentes están en ti. Todas. Mi fuente de salud, mi fuente de alegría, mi fuente de paz, mi fuente de economía, todas mis fuentes están en Dios. Si tus fuentes no están en Dios, se van a agotar, se van a acabar. Pero si tus fuentes están en Dios,
jamás va a dejar de correr el agua, porque Él es el agua que nunca deja de brotar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo quisiera, antes de orar, le pedí a los hermanos que pusieran una alabanza. Me encanta la letra de esta alabanza, y que si usted la conoce, la cantemos juntos. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre. Tomando de la fuente que no cesará, esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de que está brotando y lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré sed. Oh, como llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando lo conocí. Estoy tomando de la fuente, tomando de la fuente, tomando de la Fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Vamos a orar en esta mañana. Padre, esta es la fuente que nunca va a dejar de fluir. Y esta mañana, con toda tu iglesia, si hay alguien esta mañana que quiere decir, como dice el Salmo 87:7, todas mis fuentes están en ti, póngase de pie. Vamos a orar y vamos a declarar, como ese salmista escribió. El salmista se dio cuenta que cualquier fuente que podría tener se iba a agotar. Por eso, inspirado por el Espíritu,
tomó esa letra y puso: mientras todos cantan y bailan, vamos a decir: todas mis fuentes están en ti. Esta mañana, junto con tu iglesia que estamos puestos de pie, estamos declarando, Señor, que todas nuestras fuentes están en ti. Si todas nuestras fuentes están en ti, nunca nos va a faltar absolutamente nada. Gracias, Señor, en esta hora. Pueden tomar asiento, hermanos. Y ahora queremos invitar, si hay alguna persona que quisiera aceptar a Cristo en su corazón. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo? El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.